Aquella mañana, el silencio del pasillo de servicio parecía más pesado que el sonido de las campanas que anunciaban la llegada del Santo Padre. Mientras cientos de personas esperaban frente a la entrada principal con cámaras, flores y banderas, un niño de 12 años permanecía inmóvil junto a una discreta puerta metálica marcada con un simple letrero, solo personal autorizado. No lloraba. No gritaba. Ni siquiera miraba a quienes caminaban apresurados a su alrededor. Tenía ambas manos cubriendo sus oídos, los ojos clavados en el suelo y la respiración cada vez más acelerada, como si intentara impedir que el ruido del mundo entrara en su corazón. Su nombre era Isen Brooks. Era un niño con autismo. Junto a él estaba su abuela, Eleanor, una mujer de 76 años cuyos cabellos plateados hablaban de una vida entera de sacrificios. Entre sus manos sostenía un viejo rosario de madera. Varias cuentas estaban desgastadas por el paso de los años y una de ellas había sido reparada con un pequeño hilo blanco. Aquel rosario no era un simple objeto de oración. Era el último regalo que la madre de Isen había fabricado antes de morir. Lo siento, susurró Eleanor casi sin darse cuenta. No era la primera vez que pedía perdón. Había pedido perdón cuando Isen necesitaba más tiempo para responder. Había pedido perdón cuando cubría sus oídos durante una misa. Había pedido perdón cuando otras personas confundían el miedo con mala educación. Y aquella mañana estaba a punto de volver a hacerlo. Un coordinador del centro se acercó con evidente nerviosismo. Señora Brooks, necesitamos llevar al niño a la sala tranquila antes de que empiece la ceremonia. Eleanor levantó lentamente la vista. Solo quiere escuchar el coro. Lo entiendo, pero hoy tenemos invitados muy importantes. Aquella frase le atravesó el corazón. Invitados importantes. Como si Isen nunca hubiera pertenecido realmente a aquel lugar. El hombre señaló discretamente la puerta de servicio. Será mejor entrar por aquí. Isen no dijo nada. Simplemente apretó con más fuerza el pequeño crucifijo del rosario. En ese instante, las campanas comenzaron a sonar. El Papa Leo XIV acababa de llegar al edificio. Los fotógrafos esperaban su entrada solemne por la puerta principal. Los benefactores ya ocupaban los primeros bancos de la capilla. Todo estaba cuidadosamente preparado para ofrecer una imagen perfecta. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El rosario resbaló de las manos de Eleanor. Las cuentas de madera golpearon el suelo de piedra una, dos, tres veces antes de rodar lentamente por el pasillo. El pequeño crucifijo se detuvo junto a unos zapatos negros perfectamente lustrados. Durante unos segundos nadie reaccionó. Ni los guardias. Ni los asistentes del Vaticano. Ni el propio coordinador. Una figura vestida de blanco se inclinó con calma para recoger cada cuenta del rosario, una por una, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo. Era el Papa Leo XIV. No llamó a nadie para hacerlo. No mostró prisa por llegar a la ceremonia. Solo sostuvo el rosario entre sus manos y levantó la mirada hacia el niño. No avanzó de inmediato. Respetó la distancia. Esperó. Con una voz tan serena que apenas rompía el silencio del pasillo, preguntó. ¿Puedo devolvértelo? Isen observó el rosario durante varios segundos. Después miró al anciano vestido de blanco. Respiró profundamente. Y, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza. El Santo Padre colocó el rosario con delicadeza sobre la palma de su mano. Sin tocarlo. Sin forzarlo. Solo con una paciencia que parecía comprender aquello que nadie más había querido comprender. Luego formuló una segunda pregunta. Una pregunta tan sencilla que dejó inmóviles a todos los presentes. Dime una cosa, ¿fuiste tú quien decidió entrar por esta puerta? Isen tardó unos instantes en responder. Finalmente negó con la cabeza. No. El Papa permaneció en silencio. Miró la puerta gris. Después observó al coordinador. Y, con la misma serenidad con la que había recogido el rosario, pronunció unas palabras que cambiarían por completo aquella visita pastoral. Entonces, ¿quién tomó esa decisión? Nadie respondió. Pero el silencio que siguió contenía una verdad mucho más inquietante de lo que cualquiera podía imaginar.
Porque Isen no era el primer niño al que habían apartado discretamente de la entrada principal cuando llegaban visitantes importantes. Solo era el primero que el Papa Leo XIV había encontrado antes de que alguien lograra esconderlo. Y lo que descubriría durante los siguientes minutos pondría a prueba no solo la imagen de aquella institución, sino también la manera en que muchos entendían el verdadero significado de acoger al prójimo. A simple vista, todo parecía estar bajo control. Los invitados ocupaban sus lugares. El coro afinaba los últimos acordes. Las cámaras enfocaban la puerta principal esperando la imagen que aparecería en los titulares del día. Pero el verdadero problema nunca había estado frente a aquellas cámaras. Se encontraba en un pasillo estrecho donde un niño había aprendido, demasiado pronto, que algunas puertas parecían abrirse para todos, excepto para él. El Papa Leo XIV aún sostenía la mirada sobre el coordinador. No había enojo en sus ojos. Solo una profunda necesidad de comprender. Porque antes de emitir un juicio, siempre buscaba conocer la historia completa. El hombre respiró con dificultad. Santidad, solo intentábamos evitar una situación complicada. El Papa guardó silencio. Aquellas palabras parecían razonables. Incluso prudentes. Sin embargo, también podían esconder una verdad mucho más dolorosa. ¿Complicada para quién?, preguntó finalmente. Nadie respondió. Eleanor bajó la cabeza. Conocía demasiado bien aquella respuesta. Durante años había escuchado frases casi idénticas. No queremos que se sienta incómodo. Será más tranquilo para él. Es solo por unos minutos. Después podrá entrar. Siempre sonaban amables. Siempre parecían decirse por el bien de Isen. Pero casi nunca le preguntaban a Isen qué era lo que realmente deseaba. Aquella era la verdadera herida. No la puerta. No el pasillo. Sino la costumbre de decidir por él. Mientras tanto, en la capilla, nadie imaginaba que el Santo Padre aún no había aparecido. Los miembros de la Fundación San Gabriel intercambiaban miradas de inquietud. Aquella fundación llevaba meses estudiando la posibilidad de financiar una nueva residencia para niños y adultos con necesidades especiales. Si el proyecto era aprobado, decenas de familias recibirían ayuda. Más habitaciones. Más terapeutas. Más enfermeras. Más oportunidades. Era una esperanza enorme. Y precisamente por eso, algunos responsables del centro habían llegado a convencerse de que nada podía salir mal aquella mañana. Ni un retraso. Ni una interrupción. Ni una escena inesperada. Mucho menos un niño que pudiera alterarse por el ruido del coro o por el movimiento de la multitud. Pensaban que protegían un proyecto. Sin darse cuenta de que estaban poniendo en riesgo algo infinitamente más valioso. La dignidad de una persona. El Papa observó nuevamente la puerta metálica. Después miró el rosario que Isen sostenía con fuerza entre sus dedos. No veía un problema. Veía a un niño intentando sentirse seguro. Y comprendió que existía una diferencia inmensa entre ofrecer un espacio de calma, y apartar a alguien para que otros no tuvieran que verlo. Aquella diferencia cambiaba por completo el significado de lo que estaba ocurriendo. Eleanor levantó lentamente la voz. Santidad. Isen ama esta capilla. Todos la miraron. Su madre le enseñó a rezar aquí cuando apenas podía hablar. Cada vez que escucha este coro, siente que ella sigue cerca. El Papa volvió la mirada hacia el niño. Isen seguía jugando con las cuentas del rosario. Las recorría una por una. Con la delicadeza de quien intenta recordar un rostro querido. Entonces el Santo Padre comprendió algo que ningún informe podía explicar. Aquel niño no había venido para asistir a un acto oficial. Había venido para encontrarse con el último lugar donde todavía podía escuchar la voz de su madre. Y nadie tenía derecho a arrebatarle ese momento. Sin embargo, el Papa intuía que aquella decisión no había nacido aquella mañana. Las personas rara vez comienzan a excluir de un día para otro. Primero encuentran una excusa. Después otra. Y finalmente convierten la excepción en costumbre. La verdadera pregunta ya no era quién había enviado a Isen por aquella puerta. La verdadera pregunta era cuántas veces había ocurrido antes, sin que nadie levantara la voz. Porque si aquello había sucedido una sola vez,
podía corregirse. Pero si llevaba meses ocurriendo en silencio, el problema ya no pertenecía únicamente a un pasillo. Pertenecía a la conciencia de toda una institución. Y justo cuando el Papa estaba a punto de formular la siguiente pregunta, un anciano sacerdote apareció al fondo del corredor con una carpeta de cuero entre las manos. No imaginaba que el documento que llevaba contenía la respuesta que cambiaría por completo el significado de aquella visita. Y tampoco imaginaba que, antes de terminar el día, algunos nombres escritos en aquellas páginas harían que el Santo Padre permaneciera en silencio mucho más tiempo de lo que cualquiera habría esperado. El sacerdote que acababa de llegar al corredor se llamaba Monseñor Gabriel Moretti. Llevaba más de 20 años sirviendo en aquella residencia para ancianos y personas con discapacidad. Entre los empleados era conocido por su disciplina, su capacidad para mantener el orden y su extraordinaria habilidad para organizar cada visita importante sin dejar nada al azar. Aquella mañana no era diferente. Al menos, eso creía él. La carpeta de cuero que sostenía contenía el programa completo de la visita del Santo Padre. Los horarios. Los recorridos. Los nombres de los benefactores. Los discursos. Cada detalle había sido revisado varias veces durante las últimas semanas. Nada podía fallar. Al ver al Papa detenido en el corredor de servicio, Moretti sintió un sobresalto. Aquello no formaba parte del protocolo. Santidad, dijo con una leve inclinación de cabeza. Todo lo esperan en la capilla. La ceremonia comenzará en menos de 8 minutos. El Papa Leo XIV no respondió de inmediato. Seguía observando a Isen. El niño había recuperado un poco la calma. Sus dedos recorrían lentamente las cuentas del rosario mientras evitaba el bullicio que llegaba desde el otro extremo del edificio. Después de unos segundos, el Santo Padre preguntó. ¿Él también forma parte de esta comunidad? Sí, Santidad. ¿Con qué frecuencia viene? Fue Eleanor quien respondió. Desde que tenía 6 años. La anciana sonrió con tristeza. Después de la muerte de su madre, este lugar se convirtió en el único sitio donde Isen aceptaba entrar sin miedo. Aquí aprendió que podía rezar en silencio, aunque no encontrara las palabras. El Papa escuchó atentamente. No tomaba notas. No interrumpía. Solo escuchaba. Era una costumbre que había conservado desde mucho antes de llegar al pontificado, comprender primero a las personas y solo después evaluar las circunstancias. Mientras tanto, dentro de la capilla, la inquietud comenzaba a crecer. Los invitados intercambiaban miradas discretas. Algunos periodistas consultaban sus relojes. Los responsables de la Fundación San Gabriel empezaban a preguntarse por qué el Santo Padre aún no había aparecido. Uno de los organizadores intentó tranquilizarlos. Solo es un pequeño retraso. Pero incluso él sabía que aquello no era habitual. De regreso al corredor, el Papa volvió su mirada hacia la puerta metálica. Había algo que no lograba entender. ¿Esta sala tranquila existe para quienes la necesitan, o para quienes resultan incómodos durante las visitas importantes? La pregunta cayó como una piedra en medio del silencio. Nadie contestó. Moretti respiró profundamente antes de responder. Santidad, la sala fue creada con buena intención. Algunas personas se sienten más cómodas allí cuando hay demasiado ruido. ¿Y quién decide cuando alguien necesita estar allí? El sacerdote vaciló. Normalmente, el personal. El Papa asintió lentamente. No parecía satisfecho. Porque una decisión tomada sin escuchar a la persona afectada dejaba de ser un acto de cuidado para convertirse en un acto de sustitución. Eleanor cerró los ojos. Recordó la primera vez que llevaron a Isen a aquella habitación. Había sido durante la misa de Navidad, 3 años atrás. Le prometieron que solo sería por unos minutos. Que el coro sonaría demasiado fuerte. Que volverían a buscarlo enseguida. Sin embargo, cuando regresó, encontró a su nieto sentado completamente solo, abrazando el mismo rosario que ahora sostenía entre las manos. Lo primero que él le preguntó fue: ¿Jesús empezó la misa sin mí? Aquella pregunta nunca abandonó el corazón de Eleanor. Porque no hablaba de una ceremonia. Hablaba del miedo de un niño a quedarse fuera. El Papa observó nuevamente el rostro de Isen. No veía rebeldía. No veía desorden.
Solo veía una profunda necesidad de pertenecer. Entonces fijó la vista en la carpeta que Moretti llevaba bajo el brazo. Un documento sobresalía ligeramente entre las hojas. No era parte del programa oficial. Era una lista aparte. Sin decir una sola palabra, el Santo Padre extendió lentamente la mano. ¿Puedo ver ese documento? Moretti quedó inmóvil. Durante un instante, dudó. No porque quisiera desafiar al Papa, sino porque sabía perfectamente lo que estaba escrito en aquellas páginas. Y comprendía que, una vez abiertas, ya no habría forma de volver a esconder la verdad. Lo que el Santo Padre estaba a punto de descubrir no afectaría únicamente a Eisen. Revelaría una práctica que llevaba demasiado tiempo disfrazándose de prudencia. Y, en aquella lista, había varios nombres más esperando ser vistos por primera vez. Monseñor Gabriel Moretti permaneció inmóvil durante unos segundos. La carpeta seguía entre sus manos. No era un documento confidencial del Vaticano. No contenía información financiera, ni decisiones doctrinales. Sin embargo, sabía que aquellas hojas podían causar un daño mucho mayor que cualquier informe oficial. Finalmente, la entregó al Santo Padre. El Papa Leo XIV la abrió lentamente. No comenzó por el programa de la ceremonia. Sus ojos fueron directamente hacia la hoja que sobresalía entre las demás. En la parte superior podía leerse un título breve. Acceso alternativo. Debajo aparecía una lista de nombres. Eisen Brooks, María Hernández, Samuel Ortega, Lucía Ferrer. Junto a cada nombre había una sencilla indicación. Utilizar entrada de servicio durante visitas oficiales. El Santo Padre volvió a leer la lista. Después la leyó una segunda vez. No porque no la hubiera entendido, sino porque deseaba asegurarse de que aquello era exactamente lo que estaba viendo. Levantó lentamente la vista. ¿Qué significa esto? Moretti tragó saliva. Santidad, son personas que pueden sentirse abrumadas cuando hay demasiada gente. El Papa guardó silencio. Luego hizo una pregunta inesperada. ¿Quién decidió que debían entrar por la puerta trasera? El sacerdote bajó la mirada. Fue una decisión administrativa. ¿Cuándo comenzó? Moretti respiró profundamente. Hace poco más de un año. Eleanor sintió un nudo en la garganta. Un año. Eso significaba que no había ocurrido solo aquella mañana. También había sucedido en Navidad. En Pascua. En la visita del obispo. En las celebraciones más importantes de la residencia. Cada vez que llegaban invitados distinguidos. Algunas personas desaparecían discretamente de la vista. No porque hubieran hecho algo malo, sino porque alguien creyó que su presencia podía alterar la imagen del evento. El Papa cerró lentamente la carpeta. No había levantado la voz. Pero su expresión había cambiado. No era indignación. Era tristeza. Una tristeza profunda. Porque comprendía que nadie había querido hacer daño de manera deliberada. Sin embargo, el sufrimiento existe incluso cuando nace de buenas intenciones mal entendidas. Mientras tanto, Eleanor recordaba otra mañana. Había ocurrido muchos meses atrás. Eisen tenía 10 años. Aquella vez habían organizado un concierto benéfico. El niño había ensayado durante semanas una sencilla canción con el pequeño coro infantil de la parroquia. No iba a cantar solo. Ni siquiera tendría un papel importante. Simplemente permanecería junto a los demás niños. La víspera del concierto, una voluntaria la llamó por teléfono. Señora Brooks, creemos que será mejor que Eisen no participe este año. ¿Ha ocurrido algo? No exactamente, pero habrá muchos invitados importantes y queremos evitar situaciones difíciles. Eleanor nunca olvidó aquellas palabras. Cuando colgó el teléfono, Eisen la observó desde el sofá. Ya no quieren que cante. Ella sonrió para no hacerlo sufrir. No es eso, cariño. Pero ambos sabían que sí lo era. Desde aquel día, Eisen dejó de preguntar si podía participar en las actividades. Esperaba en silencio. Como si hubiera aprendido que algunas puertas estaban reservadas para otros. El Papa escuchaba atentamente aquel recuerdo.
Cada nueva historia daba un significado distinto a la lista que acababa de descubrir. Ya no veía 4 nombres escritos en una hoja. Veía 4 personas. 4 familias. 4 historias marcadas por pequeñas exclusiones que, repetidas una y otra vez, terminaban convirtiéndose en heridas profundas. El Santo Padre levantó nuevamente la carpeta. Estas son todas las personas. Moretti dudó. Demasiado. Y aquella vacilación fue suficiente. Porque el Papa comprendió que la respuesta era negativa. Había más. Muchos más de los que aparecían en aquella lista. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, una voz tranquila resonó al fondo del pasillo. No, Santidad. Todos se volvieron al mismo tiempo. Una religiosa anciana avanzaba lentamente apoyándose en un bastón de madera. Su hábito mostraba el desgaste de los años. Su rostro reflejaba cansancio. Pero sus ojos conservaban una serenidad imposible de fingir. Era Sor Isabel. Llevaba más de 30 años sirviendo en aquella residencia. Había visto llegar y partir a cientos de familias. Había acompañado enfermedades. Había celebrado recuperaciones. Y también había presenciado silencios que nunca aparecieron en los informes oficiales. Al detenerse frente al Papa, habló con una voz casi susurrada. La lista no empezó con 4 nombres. Hizo una pausa. Miró a Isen. Después a Eleanor. Y finalmente añadió unas palabras que dejaron helados a todos los presentes. Empezó con uno solo, y yo recuerdo perfectamente quién fue el primer niño al que pidieron entrar por la puerta de atrás. Y esa historia había comenzado muchos años antes de que Isen cruzara por primera vez el umbral de aquella residencia. Sor Isabel permaneció en silencio unos instantes. No buscaba llamar la atención. Durante más de 30 años había aprendido que las verdades más importantes no necesitaban pronunciarse con fuerza. Bastaba con decirlas en el momento correcto. El Papa Leo XIV la invitó a acercarse. Ella sonrió con humildad. Santidad, la primera vez ocurrió hace casi 12 años. Todos guardaron silencio. Incluso Monseñor Moretti evitó levantar la vista. No existía ninguna lista, continuó la religiosa. Solo había un niño con síndrome de Down que quería llevar las ofrendas durante una misa presidida por varios benefactores. Sor Isabel hizo una pausa. Aún recordaba perfectamente su nombre. Tomás. Tenía apenas 9 años. Había ensayado durante semanas. Cada tarde recorría el pasillo con una pequeña cesta entre las manos, sonriendo con la ilusión de quien se siente parte de algo mucho más grande que él mismo. La víspera de la celebración, alguien tomó una decisión. Le dijeron que sería mejor que permaneciera en una sala cercana. No queremos que se ponga nervioso. No queremos que se sienta observado. No queremos que la ceremonia pierda solemnidad. Las palabras parecían amables. Pero el resultado fue exactamente el mismo. Tomás nunca llegó al altar. Sor Isabel bajó lentamente la cabeza. Aquella noche lloró durante horas. Eleanor sintió un escalofrío. La historia era distinta. Y, sin embargo, sonaba exactamente igual que la de Isen. Cambiaban los nombres. Cambiaban los rostros. Pero siempre aparecía la misma frase. Será mejor para ellos. El Papa escuchaba sin interrumpir. Sabía que muchas injusticias no comenzaban con un acto de maldad. Comenzaban cuando alguien dejaba de preguntar a la persona afectada qué era lo que realmente necesitaba. Sor Isabel continuó. Después llegaron otros casos. Un anciano con Parkinson. Una mujer en silla de ruedas. Una niña que padecía epilepsia. Más tarde, algunos niños con autismo. Nunca se hizo por odio. Pero poco a poco comenzó a convertirse en costumbre. Y cuando una costumbre deja de cuestionarse, termina pareciendo normal. El Santo Padre cerró lentamente la carpeta. Aquellas hojas ya no eran simples documentos administrativos. Eran el reflejo de una cultura que, sin darse cuenta, había confundido el orden con la exclusión. Entonces dirigió su mirada hacia Isen. El niño seguía acariciando las cuentas del rosario. Había permanecido casi todo el tiempo en silencio. No porque no entendiera la conversación.
sino porque escuchaba de una manera diferente. Percibía las pausas, los cambios de tono, las emociones escondidas detrás de cada palabra. De pronto levantó la vista hacia Sor Isabel. Tomás también se quedó afuera. La religiosa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Asintió lentamente. Sí. Y se volvió a bajar la cabeza. Después formuló una pregunta que nadie esperaba. ¿Pensó que Jesús no lo quería? Nadie respondió. Porque todos comprendieron que aquella era exactamente la pregunta que Tomás jamás había pronunciado. Y probablemente también la que muchos otros niños habían guardado en silencio durante años. El Papa respiró profundamente. No estaba escuchando únicamente historias de exclusión. Estaba descubriendo cómo pequeñas decisiones administrativas podían convertirse, con el paso del tiempo, en heridas espirituales. Una persona puede olvidar una puerta. Puede olvidar un edificio. Incluso puede olvidar un rostro. Pero difícilmente olvida el día en que creyó que no era bienvenida en la casa de Dios. El Santo Padre volvió a mirar a Monseñor Moretti. Esta vez no había reproche en sus ojos. Solo una pregunta. ¿Cuántas familias abandonaron esta comunidad sin que nadie fuera a buscarlas? Moretti permaneció inmóvil. Intentó responder. Las palabras no salieron. Porque, por primera vez en muchos años, comprendió que jamás había contado a quienes dejaron de regresar. Solo había contado a quienes seguían asistiendo. Aquella diferencia era devastadora. Mientras el silencio envolvía el pasillo, un joven sacerdote apareció corriendo desde la capilla. Su rostro reflejaba preocupación. Se detuvo frente al Santo Padre e inclinó la cabeza. Santidad, la presidenta de la Fundación San Gabriel ha pedido hablar con usted inmediatamente. El Papa lo observó con serenidad. ¿Ha ocurrido algo? El sacerdote dudó unos segundos. Luego respondió en voz baja. Sí, Santidad. Al parecer, alguien ha entregado a la Fundación varias fotografías antiguas. Fotografías donde aparecen algunos de esos niños entrando por la puerta de servicio durante visitas oficiales. Y la presidenta quiere saber si usted conocía esa situación antes de llegar. Por primera vez desde que comenzó aquella mañana, el Papa Leo XIV comprendió que el problema ya no permanecía oculto dentro de aquellos muros. La verdad acababa de salir al encuentro de quienes habían llegado para admirar una institución ejemplar. Y lo que sucediera durante la siguiente hora decidiría mucho más que el futuro de una donación. Durante unos segundos, nadie dijo una sola palabra. El joven sacerdote permanecía frente al Santo Padre con la respiración agitada. Las fotografías. Aquella palabra bastó para cambiar el ambiente del pasillo. Porque un testimonio podía ser cuestionado. Un recuerdo podía desvanecerse con el tiempo. Pero una imagen era mucho más difícil de esconder. El Papa Leo XIV cerró la carpeta con suavidad. Lléveme con ella. Santidad, la ceremonia. El pontífice levantó una mano con serenidad. La ceremonia puede esperar unos minutos. La dignidad de una persona no. Aquellas palabras no fueron pronunciadas con severidad. Fueron dichas con la sencillez de quien recuerda algo evidente. Sin embargo, produjeron un silencio aún más profundo. Monseñor Moretti sintió un peso insoportable sobre los hombros. Durante años había dedicado su vida a proteger aquella institución. Jamás imaginó que un día tendría que preguntarse si, intentando proteger su reputación, había dejado desprotegidas a las personas que más necesitaban sentirse acogidas. Mientras caminaban hacia una pequeña sala de reuniones, Isen permaneció junto a su abuela. No preguntó a dónde iba el Papa. Solo observó cómo la figura vestida de blanco se alejaba lentamente por el pasillo. ¿Volverá?, preguntó en voz baja. Eleanor acarició su cabello. Creo que sí. Pero, en realidad, ella también necesitaba creerlo. La presidenta de la Fundación San Gabriel esperaba de pie junto a una mesa de madera. Se llamaba Beatriz Álvarez. Era una mujer de unos 60 años, reconocida por impulsar proyectos para personas con discapacidad en distintos países de Europa. Sobre la mesa había un sobrecolor marfil. Ya estaba abierto. Varias fotografías antiguas sobresalían de su interior. Cuando el Papa entró en la sala,
Beatriz inclinó respetuosamente la cabeza. Gracias por venir, Santidad. Leo XIV sonrió con amabilidad. Me dijeron que había recibido algo importante. La mujer deslizó lentamente las fotografías hacia él. Llegaron esta mañana. Sin remitente. El Santo Padre tomó la primera imagen. Era una fotografía tomada muchos años atrás. Se veía la entrada principal de la residencia adornada con flores. Un grupo de benefactores sonreía frente a las cámaras. Todo parecía perfecto. Hasta que observó un pequeño detalle. En el extremo izquierdo de la fotografía, casi fuera del encuadre, un niño caminaba acompañado por una voluntaria hacia una puerta lateral. Nadie lo miraba. Nadie parecía notar su presencia. El Papa dejó aquella fotografía sobre la mesa. Tomó la siguiente. En ella aparecía una niña en silla de ruedas. La ceremonia transcurría dentro de la capilla. Mientras tanto, dos empleados esperaban junto a un ascensor de servicio. La niña sostenía un ramo de flores. Parecía vestida para participar. Pero nunca llegó al altar. Leo XIV sintió un nudo en el pecho. No necesitaba que nadie le explicara lo ocurrido. Las imágenes hablaban por sí solas. La tercera fotografía era aún más reciente. Mostraba claramente el mismo pasillo donde acababa de encontrar a Isen. La fecha impresa en una esquina indicaba que había sido tomada apenas 6 meses atrás. Y allí estaba él. Con las manos sobre los oídos. Junto a la misma puerta gris. Exactamente en el mismo lugar. El Papa permaneció largo rato contemplando aquella imagen. Después levantó lentamente la mirada. ¿Quién tomó estas fotografías? Beatriz negó con la cabeza. No lo sabemos. ¿Y quién las envió? Tampoco. La mujer respiró profundamente antes de continuar. Pero quien las envió escribió una sola frase. Sacó una pequeña tarjeta del sobre. Se la entregó al Santo Padre. Con una caligrafía sencilla podía leerse. No busquen al culpable. Busquen a quienes dejaron de venir. Leo XIV volvió a leer aquellas palabras. Una vez. Y otra más. Porque comprendió que aquel mensaje no hablaba únicamente del pasado. Hablaba de personas ausentes. Familias enteras que, después de sentirse rechazadas, nunca regresaron. ¿Cuántas habían sido? 10. 20. 50. Nadie parecía saberlo. Entonces Beatriz formuló una pregunta que nadie esperaba. Santidad. Antes de decidir si continuaremos financiando este proyecto, necesito saber algo. El Papa levantó la vista. Pregunte. La presidenta respiró hondo. Si hoy usted no hubiera encontrado a Isen por casualidad, todo esto habría permanecido oculto. La habitación quedó completamente en silencio. Ni siquiera el leve sonido de las campanas lograba romper aquella tensión. Porque, por primera vez desde el inicio de la visita, la pregunta ya no estaba dirigida a la institución. Estaba dirigida al propio Papa. Y la respuesta que él diera en los siguientes minutos sería escuchada no solo por quienes estaban en aquella sala, sino por cientos de personas que, sin saberlo todavía, estaban a punto de descubrir una verdad que cambiaría para siempre el sentido de aquella jornada. El Papa Leo XIV no respondió de inmediato. Tomó nuevamente la pequeña tarjeta. La observó en silencio. No busquen al culpable. Busquen a quienes dejaron de venir. Aquella frase parecía sencilla. Sin embargo, encerraba una verdad profundamente evangélica. Cuando una oveja desaparece, el buen pastor no comienza preguntando quién abrió la puerta. Comienza preguntando dónde está la oveja. El Santo Padre dejó la tarjeta sobre la mesa. Después miró a Beatriz Álvarez. Si hoy no hubiera encontrado a Isen. Hizo una breve pausa. Dios habría encontrado otra manera de mostrar esta herida. La presidenta permaneció inmóvil. No era la respuesta que esperaba. El Papa continuó hablando con la misma serenidad. La verdad puede retrasarse. Pero cuando nace del sufrimiento de un inocente, siempre termina encontrando la luz. Nadie dijo nada. Aquellas palabras no buscaban señalar culpables. Buscaban impedir que el dolor siguiera escondido.
Beatriz bajó lentamente la mirada. Durante años había financiado hospitales, escuelas y residencias para personas vulnerables. Siempre revisaba balances, informes, auditorías. Nunca imaginó que el documento más importante pudiera ser una simple fotografía tomada desde un rincón olvidado. Mientras tanto, en la capilla, la inquietud comenzaba a transformarse en rumores. Los periodistas ya hablaban entre ellos. ¿Dónde está el Santo Padre? ¿Ha ocurrido algún problema? Algunos camarógrafos abandonaron discretamente la entrada principal para recorrer los pasillos del edificio. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo. Pero todos intuían que aquella visita ya no seguía el protocolo previsto. En el corredor, Isen permanecía sentado junto a su abuela. Seguía sosteniendo el rosario. Había recuperado la calma. Sor Isabel se acercó lentamente. Se sentó a su lado sin decir una palabra. Conocía muy bien a los niños como Isen. Había aprendido que el silencio compartido podía ser mucho más valioso que cualquier explicación. Después de unos minutos, fue el propio Isen quien habló. Hermana, sí, hijo. ¿Hice algo malo? Sor Isabel sintió un profundo dolor. Aquella pregunta. La había escuchado demasiadas veces. Con distintas voces. Con distintos nombres. Pero siempre nacía de la misma herida. Sonrió con ternura. No. Entonces, ¿por qué siempre entro por la puerta de atrás? La religiosa cerró los ojos durante un instante. No encontró una respuesta inmediata. Porque cualquier explicación habría sonado insuficiente. Y, por primera vez en muchos años, decidió no defender a la institución. Solo decir la verdad. Porque algunos adultos tuvimos miedo. Y se frunció ligeramente el ceño. ¿Miedo de qué? Sor Isabel respondió casi en un susurro. De que las personas miraran tu diferencia antes de descubrir tu corazón. El niño permaneció callado. Miró nuevamente el crucifijo del rosario. Después preguntó algo que hizo que la religiosa sintiera un nudo en la garganta. ¿Jesús también entró alguna vez por una puerta de atrás? Sor Isabel sonrió entre lágrimas. No. Hizo una pausa. Pero muchas veces fue tratado como si no mereciera entrar por la puerta principal. En ese mismo momento, el Papa salió de la sala de reuniones. Su expresión era serena. Pero quienes lo conocían bien comprendieron inmediatamente que había tomado una decisión. Monseñor Moretti se acercó. Santidad, todos esperan el inicio de la ceremonia. Leo XIV asintió. Sí. ¿Seguiremos el programa previsto? El Papa lo observó durante varios segundos. Finalmente respondió. No. El sacerdote sintió que el corazón se aceleraba. Entonces, ¿qué desea hacer? El Santo Padre volvió la mirada hacia el final del pasillo. Allí estaba Isen. Sentado junto a Sor Isabel y su abuela. Con el viejo rosario entre las manos. Leo XIV sonrió con dulzura. Hoy no entraré solo a esa capilla. Moretti comprendió inmediatamente el significado de aquellas palabras. Palideció. Santidad, los benefactores pueden esperar. La prensa, también. Pero el protocolo. El Papa apoyó una mano sobre el hombro del sacerdote. No había dureza en su voz. Solo una firmeza nacida del Evangelio. El protocolo existe para servir a las personas. Nunca para esconderlas. Un profundo silencio invadió nuevamente el corredor. Porque todos comprendieron que el Santo Padre estaba a punto de hacer algo que jamás había ocurrido en la historia de aquella residencia. Y, cuando las puertas de la capilla finalmente se abrieran, no serían los discursos preparados los que ocuparían los titulares del día. Sería la imagen de un niño al que durante años habían pedido permanecer fuera, caminando junto al Papa Leo XIV hacia el altar principal, ante la mirada de cientos de personas que todavía ignoraban la verdadera razón de aquella inesperada decisión. Las campanas terminaron de sonar. En la capilla, el murmullo de los asistentes iba creciendo con cada minuto de retraso. Algunos periodistas ya habían dejado de mirar hacia el altar. Ahora observaban constantemente la puerta principal, preguntándose qué estaba ocurriendo.
Nadie imaginaba que el Santo Padre acababa de tomar una decisión que no aparecía en ningún programa oficial. Leo XIV salió de la sala de reuniones con paso sereno. No caminaba deprisa. Tampoco parecía preocupado. Su rostro reflejaba la misma paz con la que había recogido el rosario de Isen unos minutos antes. Monseñor Moretti se acercó una vez más. Santidad, todos están preparados. El Papa asintió. Entonces no los hagamos esperar más. El sacerdote respiró con alivio. Quizá, después de todo, la ceremonia seguiría el protocolo. Pero aquella esperanza duró apenas unos segundos. Porque el Santo Padre giró en dirección contraria. Volvió al corredor donde Isen permanecía sentado junto a Sor Isabel y su abuela. El niño levantó la vista al verlo acercarse. No sonrió. No habló. Simplemente lo observó. Leo XIV se arrodilló lentamente para quedar a su misma altura. No quería que el niño sintiera que alguien hablaba desde arriba. Quería hablarle como una persona habla con otra. Dicen. El niño sostuvo con fuerza el rosario. Sí. Tengo una pregunta. Dicen esperó. ¿Te gustaría entrar conmigo a la capilla? El silencio pareció detener el tiempo. Eleanor abrió los ojos con sorpresa. Sor Isabel llevó una mano a su pecho. Incluso Monseñor Moretti quedó inmóvil. Isen tardó varios segundos en responder. Miró la puerta principal. Después volvió a mirar la puerta gris por la que tantas veces lo habían hecho entrar. Finalmente preguntó, casi en un susurro. ¿Por cuál? El Papa sonrió. Una sonrisa pequeña. Llena de ternura. Por la misma puerta por la que entra cualquier hijo de Dios. Los ojos de Eleanor comenzaron a llenarse de lágrimas. Durante años había esperado escuchar exactamente esas palabras. No para ella, sino para su nieto. Isen permaneció inmóvil. Su respiración volvió a acelerarse. Había demasiadas personas. Demasiado ruido. Demasiadas miradas. El Papa lo comprendió enseguida. No insistió. No tomó su mano. No intentó convencerlo. Simplemente esperó. Porque sabía que el verdadero respeto nunca obliga. Después de unos segundos, Isen hizo otra pregunta. ¿Y si hago algo raro? Leo XIV respondió sin dudar. Todos hacemos algo raro alguna vez. La diferencia es que algunos reciben comprensión y otros reciben miradas. Hoy, nadie te mirará con juicio mientras yo esté contigo. Aquellas palabras parecieron aliviar algo dentro del corazón del niño. No desapareció el miedo. Pero apareció algo más fuerte. La confianza. Muy lentamente, Isen se puso de pie. Su abuela secó discretamente las lágrimas de su rostro. Sor Isabel sonrió en silencio. Monseñor Moretti observaba la escena con el corazón dividido. Por un lado, temía la reacción de los invitados. Por otro, comprendía que estaba presenciando una lección que jamás había aprendido en ningún seminario. El Papa comenzó a caminar. No delante de Isen. A su lado. A un ritmo pausado. Sin prisa. Como si el resto del mundo pudiera esperar. Cuando llegaron frente a la gran puerta de madera que conducía a la capilla, dos miembros del equipo de protocolo se acercaron apresuradamente. Santidad. Uno de ellos habló en voz baja. Quizás sería más prudente utilizar la entrada lateral. El Papa lo miró con serenidad. Después observó la enorme puerta principal. Y finalmente respondió. Durante demasiado tiempo hemos abierto puertas laterales para quienes más necesitaban sentirse bienvenidos. Hoy abriremos la correcta. Con un suave movimiento, empujó la pesada puerta. Las bisagras emitieron un leve crujido. El murmullo dentro de la capilla desapareció por completo. Cientos de personas se pusieron de pie. Las cámaras comenzaron a disparar sin descanso. Todos esperaban ver entrar únicamente al Santo Padre. Pero junto a él caminaba un niño de 12 años, abrazando un viejo rosario de madera. Durante unos segundos nadie comprendió lo que estaba viendo. Después empezaron los susurros. Algunos reconocieron a Isen. Otros preguntaban quién era.
Varios responsables del protocolo intercambiaron miradas de preocupación. Pero el Papa no se detuvo. Continuó avanzando con absoluta naturalidad. Como si aquella hubiera sido siempre la única forma correcta de entrar. Y, justo cuando estaban a pocos metros del altar, ocurrió algo que nadie había previsto. Desde uno de los últimos bancos, una mujer comenzó a aplaudir. Después otra. Y otra más. En cuestión de segundos, toda la capilla se llenó de un aplauso largo, cálido y profundamente espontáneo. Isen se detuvo. Nunca había escuchado un aplauso dirigido hacia él. Miró al Papa con los ojos llenos de desconcierto. Y, con una voz apenas audible, preguntó: ¿Están contentos de que esté aquí? Leo XIV no respondió con palabras. Simplemente sonrió. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz quebrada se escuchó desde la primera fila. Era la voz de un hombre que llevaba más de 10 años guardando un secreto. Y estaba a punto de confesarlo delante de toda la comunidad. El aplauso se fue apagando lentamente. No porque hubiera perdido fuerza, sino porque una voz temblorosa comenzó a abrirse paso entre el silencio. Santidad. Todos giraron la cabeza. Era un hombre de unos 65 años. Vestía un elegante traje azul oscuro. En el programa oficial aparecía como uno de los principales benefactores de la Fundación San Gabriel. Su nombre era Alejandro Salvatierra. Durante años había donado millones de euros para hospitales, comedores sociales y hogares para niños con discapacidad. Sin embargo, en aquel instante, no parecía un empresario. Parecía un padre. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Con dificultad abandonó su asiento y caminó lentamente hacia el pasillo central. Las cámaras comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Alejandro se detuvo frente al Papa. No levantó la vista. Durante varios segundos fue incapaz de hablar. Finalmente, rompió el silencio. Perdóneme. Su voz se quebró. No puedo seguir sentado como si no supiera nada. La capilla quedó completamente inmóvil. El Santo Padre no dijo una sola palabra. Esperó. Como siempre hacía cuando alguien necesitaba el valor suficiente para decir la verdad. Alejandro respiró profundamente. Hace 11 años, mi hijo también venía a esta residencia. Eleanor sintió un escalofrío. Sor Isabel cerró lentamente los ojos. Algo dentro de ella le decía que conocía aquella historia. Se llamaba Daniel. Tenía autismo. Amaba los himnos. Nunca aprendió a cantar siguiendo el ritmo, pero conocía todas las letras de memoria. Una lágrima cayó por la mejilla del hombre. El día que cumplió 10 años quería participar en la procesión de entrada. Miró un instante hacia el altar. Después continuó. Pero alguien me explicó que sería mejor que esperara en otra sala. Será menos estresante para él, me dijeron. Yo, les creí. Creí que estaban pensando en su bienestar. Nunca pregunté qué era lo que él quería. El silencio pesaba más que cualquier discurso. Alejandro cerró los ojos. Cuando regresé a buscarlo, estaba sentado completamente solo. Tenía una vela apagada entre las manos. Lo primero que me preguntó fue. La voz volvió a romperse. Papá. ¿Jesús tampoco quería que caminara con él? Un murmullo de tristeza recorrió toda la capilla. Varias personas comenzaron a secarse discretamente las lágrimas. El hombre respiró con dificultad. Aquella noche prometí que nunca volvería a traerlo a un lugar donde creyera que Dios lo había rechazado. Nunca regresamos. 3 años después. Daniel murió a causa de una enfermedad cardíaca congénita. Alejandro ya no intentaba contener el llanto. Desde entonces hice donaciones a muchas instituciones. Pensaba que así honraba su memoria. Pero hoy. Miró a Isen. Hoy comprendí que seguía financiando un sistema que podía hacer sentir a otros niños exactamente lo mismo que sintió mi hijo. El silencio era absoluto. El Papa Leo XIV descendió lentamente los escalones del presbiterio. No caminó hacia el empresario. Caminó hacia un padre. Al llegar frente a él, no habló inmediatamente.
Simplemente apoyó ambas manos sobre los hombros de Alejandro. Un gesto sencillo, humano, profundamente paternal. Usted no vino hoy para pedir perdón, dijo el Santo Padre con voz serena. Vino porque el amor que siente por su hijo sigue vivo. Y cuando el amor permanece vivo, la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Alejandro rompió definitivamente en llanto. Toda la capilla permanecía en silencio. Nadie aplaudía. Nadie grababa con el teléfono. Aquella escena era demasiado sagrada para convertirse en un espectáculo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Isen soltó lentamente la mano de su abuela. Caminó unos pasos. Se detuvo frente a Alejandro. Durante unos segundos lo observó sin decir nada. Después levantó el viejo rosario de madera. Lo colocó suavemente entre las manos del hombre. Y pronunció una frase tan sencilla que hizo llorar incluso a quienes nunca habían conocido a Daniel. Creo que él ya sabe que Jesús sí lo estaba esperando. Alejandro abrazó el rosario contra su pecho. No pudo responder. Porque, en ese instante, toda la culpa que había cargado durante 11 años comenzó a transformarse, por primera vez, en una posibilidad de reconciliación. Pero el Papa Leo XIV sabía que aquella confesión, por conmovedora que fuera, todavía no cerraba la herida. Aún quedaba una pregunta mucho más difícil. No qué había ocurrido en el pasado, sino que debía hacer la Iglesia, allí mismo y delante de todos, para que ningún niño volviera a sentirse obligado a entrar por una puerta que nunca había elegido. La capilla permanecía en un silencio absoluto. Nadie parecía recordar el programa preparado para aquella mañana. Los discursos impresos sobre los bancos habían dejado de tener importancia. El único mensaje que realmente importaba estaba ocurriendo delante de todos. El Papa Leo XIV miró lentamente a la asamblea. Después observó nuevamente a Isen. Y, por último, fijó la vista en la gran puerta principal por la que acababan de entrar juntos. Respiró profundamente. Cuando era joven sacerdote, comenzó diciendo con voz tranquila. Conocí a un anciano que me enseñó una frase que nunca olvidé. Toda la capilla escuchaba con atención. Me dijo, hijo, el día que una persona tenga miedo de entrar en una iglesia, ese día la iglesia deberá preguntarse si todavía se parece a Cristo. Nadie se movía. Ni siquiera los fotógrafos. El Papa continuó. Hoy no estoy aquí para juzgar a nadie. Porque sé que muchas decisiones nacieron del deseo sincero de evitar sufrimiento. Miró a Monseñor Moretti. Pero también sé que las buenas intenciones no siempre producen buenos frutos. Después dirigió la mirada hacia todos los trabajadores de la residencia. Cuando protegemos una ceremonia y, sin querer, herimos a una persona, no hemos protegido la ceremonia. Hemos olvidado su verdadero sentido. Las palabras penetraban lentamente en el corazón de quienes escuchaban. No había acusaciones. Solo verdad. El Santo Padre descendió un escalón del altar. Se colocó al mismo nivel que la comunidad. El Evangelio nunca nos muestra a Jesús escondiendo a quien era diferente. Nos muestra exactamente lo contrario. Jesús detenía el camino para acercarse a quienes otros evitaban. Se sentaba con quienes eran rechazados. Tocaba a quienes nadie quería tocar. Y abría espacio para quienes el mundo intentaba dejar fuera. Hizo una pausa. Después miró nuevamente a Isen. Si alguna vez una persona con autismo, o una persona con discapacidad, o un anciano, o un niño, cree que debe entrar por una puerta distinta para no incomodar a los demás, entonces no es esa persona quien necesita cambiar. Somos nosotros. Las lágrimas comenzaron a aparecer en muchos rostros. Monseñor Moretti bajó lentamente la cabeza. Comprendía que aquellas palabras también iban dirigidas a él. Y las aceptaba. No como una condena, sino como una oportunidad para empezar de nuevo. El Papa levantó suavemente la carpeta que contenía la lista de acceso alternativo. Todos reconocieron inmediatamente aquel documento. Lo abrió una última vez. Leyó los nombres en silencio. Después cerró la carpeta. Sin dramatismo. Sin ira. Con un gesto sereno, la entregó a Sor Isabel. Hermana. Ella dio un paso al frente. Sí, santidad.
Le pido que esta lista nunca vuelva a utilizarse. Pero no la destruyan. Guárdenla. Porque olvidar los errores es el primer paso para repetirlos. Recordarlos con humildad es el primer paso para no cometerlos otra vez. Sor Isabel sostuvo la carpeta contra su pecho. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Así se hará, santidad. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. El Papa se volvió hacia Isen. ¿Me ayudarías un momento? El niño lo miró con curiosidad. Asintió despacio. Leo XIV le señaló la gran puerta principal de la capilla. Quiero que seas tú quien la cierre cuando termine esta ceremonia. Isen frunció ligeramente el ceño. ¿Yo? Sí. Porque hoy has hecho algo muy importante. Has abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada en nuestros corazones. Un murmullo emocionado recorrió toda la iglesia. Incluso algunos periodistas dejaron de escribir. Comprendieron que estaban presenciando un momento que ninguna nota de prensa habría podido anticipar. El Papa volvió a dirigirse a toda la comunidad. A partir de hoy, ningún niño volverá a ser recibido por una puerta distinta para proteger nuestra imagen. Si alguna puerta debe cambiar, será la de nuestro corazón. No la de quienes vienen buscando el amor de Dios. Un aplauso comenzó lentamente. Esta vez no era un aplauso de entusiasmo. Era un aplauso lleno de arrepentimiento, de esperanza y de gratitud. Sin embargo, mientras todos miraban al Santo Padre y a Isen, una persona permanecía completamente inmóvil al fondo de la capilla. Era un hombre mayor vestido con el uniforme de mantenimiento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Llevaba en sus manos una pequeña caja de cartón cuidadosamente cerrada. Había esperado más de 10 años para entregarla. Y dentro de aquella caja descansaba el último dibujo que Daniel había hecho antes de morir. Un dibujo que cambiaría para siempre el final de aquella historia. El aplauso fue desapareciendo poco a poco. Las personas volvieron a ocupar sus asientos. Pero el ambiente ya no era el mismo. Nadie hablaba. Nadie consultaba el programa de la ceremonia. Todos sentían que habían vivido algo mucho más importante que cualquier acto oficial. Al fondo de la capilla, el anciano encargado de mantenimiento seguía inmóvil. Sostenía una pequeña caja de cartón entre sus manos. Sus dedos temblaban. No por el peso de la caja, sino por el peso del recuerdo que había guardado durante más de una década. El Papa Leo XIV lo observó. Sin necesidad de preguntar, comprendió que aquel hombre llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Acérquese, por favor. El anciano caminó lentamente por el pasillo central. Cada paso parecía costarle un enorme esfuerzo. Al llegar frente al Santo Padre, inclinó la cabeza. Perdón por interrumpir, Santidad. Su voz estaba rota. Pero creo que esto ya no puede seguir escondido. Colocó cuidadosamente la caja sobre una pequeña mesa junto al altar. Durante unos segundos nadie se movió. Finalmente levantó la tapa. Dentro había una carpeta de cartulina azul. Muy gastada por el paso de los años. El anciano la abrió con delicadeza. En su interior apareció un dibujo infantil hecho con lápices de colores. Las líneas eran irregulares. Los colores salían de los bordes. Pero cualquiera podía comprender inmediatamente lo que representaba. Había una iglesia. Una gran puerta abierta. Muchas personas sonriendo. Y, en el centro, un niño tomado de la mano de Jesús. Sobre el dibujo, escrito con una letra insegura, podía leerse: Cuando sea grande, quiero entrar por la misma puerta que Jesús. El silencio se hizo absoluto. Alejandro Salvatierra sintió que las piernas dejaban de sostenerlo. Aquella era la letra de Daniel. La reconocería entre miles. Se llevó una mano a la boca mientras las lágrimas comenzaban a caer sin control. Ese dibujo, susurró. El anciano asintió lentamente. Me lo dio el último día que vino. Todos escuchaban con el corazón encogido. Yo trabajaba limpiando los pasillos. Daniel se acercó, me entregó el dibujo y me dijo. El hombre hizo una pausa para contener el llanto. Si algún día vuelve Jesús, puede dárselo de mi parte. La emoción recorrió toda la capilla.
El anciano continuó. Yo le respondí que Jesús siempre estaba aquí. Entonces él sonrió y dijo. Su voz apenas era un susurro. Lo sé, pero quizá algún sacerdote pueda enseñárselo para que no se olvide de mí. Alejandro rompió a llorar. Ya no podía contener el dolor que había guardado durante 11 años. Se arrodilló frente al dibujo de su hijo. No como un empresario. No como un benefactor. Solo como un padre que volvía a escuchar la voz de un niño al que había amado con toda su alma. El Papa Leo XIV tomó el dibujo entre sus manos. Lo contempló durante largo rato. Después levantó la vista hacia toda la comunidad. Los niños tienen una manera distinta de hablar de Dios. Hizo una breve pausa. No escriben tratados. No pronuncian grandes discursos. Simplemente dibujan aquello que esperan encontrar. Volvió a mirar el dibujo. Y Daniel no dibujó una iglesia perfecta. No dibujó un edificio hermoso. Dibujó una puerta abierta. Porque, para un niño, la primera imagen del reino de Dios siempre es una puerta que nadie le impide cruzar. Muchos comenzaron a llorar abiertamente. Incluso algunos periodistas dejaron sus cámaras sobre los bancos. Comprendieron que había momentos que merecían ser vividos antes que fotografiados. Entonces Isen se acercó lentamente. Observó el dibujo durante varios segundos. Después levantó la vista hacia Alejandro. Él era tu hijo. Alejandro apenas pudo asentir. Isen permaneció callado. Luego sonrió con esa sinceridad que solo poseen los niños. Creo que dibujaba muy bonito. Toda la capilla sonrió entre lágrimas. Aquella sencilla frase alivió, por un instante, el peso de tantos años de culpa. Pero el anciano de mantenimiento aún no había terminado. Volvió a introducir la mano en la caja. Sacó un sobre amarillo completamente sellado. Lo sostuvo unos segundos antes de mirar al Papa. Santidad. Este sobre nunca fue abierto. Daniel me pidió que solo lo entregara, cuando estuviera seguro de que alguien estaría dispuesto a escuchar de verdad. El Santo Padre recibió el sobre con enorme delicadeza. En el reverso había una única inscripción escrita con la misma letra infantil del dibujo. Para el sacerdote que algún día abra la puerta para todos. Nadie podía imaginar lo que aquellas pocas líneas escritas por un niño cambiarían en los corazones de todos los presentes. Y el Papa comprendió que la verdadera conclusión de aquella historia aún estaba por comenzar. El sobre permanecía entre las manos del Papa Leo XIV. Era pequeño. El papel había adquirido ese tono amarillento que solo dejan los años. Las esquinas estaban desgastadas. Pero el sello seguía intacto. Nadie lo había abierto. Durante 11 años. El Santo Padre pasó lentamente los dedos sobre la caligrafía infantil. Para el sacerdote que algún día abra la puerta para todos. No había firma. No hacía falta. Toda la capilla sabía quién había escrito aquellas palabras. Leo XIV levantó la mirada. ¿Puedo abrirla? Alejandro respiró profundamente. Las lágrimas seguían deslizándose por su rostro. Es de mi hijo. Hizo una pausa. Pero creo que él llevaba 11 años esperándolo a usted. El Papa inclinó suavemente la cabeza. Con extremo cuidado rompió el antiguo sello. Dentro encontró una sola hoja doblada por la mitad. No era una carta larga. Era apenas una página escrita con letra insegura. El pontífice comenzó a leer en silencio. A medida que avanzaba, sus ojos se humedecían. Sor Isabel comprendió inmediatamente que aquellas palabras habían sido escritas por un niño. Pero también comprendió algo más. Había una profundidad imposible de aprender en los libros. Después de unos instantes, el Papa levantó la vista. Creo, dijo con voz serena, que Daniel escribió esta carta para todos nosotros. La capilla permanecía completamente inmóvil. Entonces comenzó a leer. Hola. No sé quién eres. Si estás leyendo esto, quizás ya soy grande. Hizo una breve pausa. Una leve sonrisa apareció entre las lágrimas de Alejandro. Daniel jamás había llegado a ser grande. Pero, de algún modo, seguía hablando. El Papa continuó. O quizás ya estoy con Jesús.
Un profundo silencio envolvió la iglesia. No estoy enojado. Solo quería preguntarte una cosa. Cuando un niño hace mucho ruido, ¿Jesús también se tapa los oídos? Varias personas comenzaron a llorar. El pontífice hizo otra pausa antes de continuar. A veces pienso que las personas se cansan de mí. Pero cuando miro el crucifijo, Jesús nunca parece cansado. Isen levantó lentamente la cabeza. No apartaba la vista del Papa. Cada palabra parecía atravesar directamente su corazón. Me dijeron que era mejor esperar en otra habitación. Yo obedecí. Porque los mayores casi siempre saben más. Pero mientras esperaba, pensé que quizá Dios no sabía dónde estaba. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Aquella frase era exactamente la que nunca había podido olvidar. El Papa respiró hondo antes de leer las últimas líneas. Si algún día construyen una iglesia nueva, podrían hacer una puerta muy grande. No para mí. Para que ningún niño tenga miedo de entrar. El silencio fue absoluto. Nadie podía contener las lágrimas. Ni los sacerdotes. Ni los periodistas. Ni los benefactores. Ni los empleados de la residencia. El Papa dobló lentamente la carta. La sostuvo unos segundos sobre su pecho. Después habló. No como pontífice. No como jefe de la iglesia. Sino como un pastor profundamente conmovido. He leído muchas cartas desde que fui elegido obispo de Roma. Cartas de presidentes. De jefes de Estado. De cardenales. De personas importantes. Miró la hoja entre sus manos. Pero pocas veces una carta me ha enseñado tanto sobre el Evangelio como la escrita por un niño. Volvió la mirada hacia toda la comunidad. Daniel no pidió privilegios. No pidió un lugar especial. No pidió cambiar a los demás. Solo pidió una puerta lo suficientemente grande para que nadie tuviera miedo de entrar. Y, hermanos, esa puerta ya existe. Se llama Jesucristo. Nosotros somos quienes, demasiadas veces, la hacemos parecer más pequeña. Un profundo silencio siguió a aquellas palabras. No era un silencio incómodo. Era el silencio de las conciencias despertando. Entonces el Papa caminó lentamente hacia Isen. Le entregó la carta. Quiero que la guardes unos minutos. El niño la recibió con enorme cuidado. Como si sostuviera un tesoro. Leo XIV sonrió. Porque hoy tú eres la respuesta que Daniel esperó durante 11 años. Isen observó la hoja. Después miró el dibujo que seguía sobre la mesa. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Pura. Llena de paz. En ese mismo instante, las campanas de la capilla comenzaron a sonar nuevamente. No estaban anunciando el inicio de una ceremonia. Parecían anunciar el comienzo de algo mucho más importante. Una conversión. No la de un solo hombre, sino la de toda una comunidad. Y, antes de que aquella mañana terminara, el Papa Leo XIV haría una promesa pública que nadie olvidaría mientras viviera. El sonido de las campanas se desvaneció lentamente. Nadie abandonó su lugar. Nadie parecía tener prisa por regresar a la rutina. Era como si toda la comunidad comprendiera que estaba viviendo uno de esos momentos que dividen la historia en un antes y un después. El Papa Leo XIV permaneció de pie junto a Isen. El niño seguía sosteniendo con cuidado la carta de Daniel. No la había abierto de nuevo. Simplemente la abrazaba contra su pecho. Como si hubiera comprendido que algunas palabras necesitan permanecer primero en el corazón antes que en los ojos. El Santo Padre dio unos pasos hacia el ambón. No tomó el discurso preparado por el equipo de protocolo. Lo dejó sobre el altar sin siquiera abrirlo. Miró lentamente a todas las personas reunidas. Sacerdotes. Religiosas. Empleados. Benefactores. Familias. Periodistas. Y, sobre todo, a los niños presentes. Con voz tranquila comenzó a hablar. Hoy vine para bendecir esta residencia. Hizo una breve pausa. Pero antes de bendecir un edificio, debemos sanar aquello que ocurre dentro de él. Nadie apartaba la mirada.
Durante años, muchas personas actuaron convencidas de que protegían el orden. Estoy seguro de que pocos quisieron hacer daño. Pero también sé que una herida sigue siendo una herida, aunque haya nacido de una buena intención. Monseñor Moretti bajó lentamente la cabeza. No intentaba justificarse. Por primera vez comprendía que pedir perdón también era una forma de servir a la Iglesia. El Papa continuó. Hoy no señalaré culpables. Porque cuando una comunidad entera deja de escuchar a los más frágiles, la responsabilidad nunca pertenece solamente a una persona. Nos pertenece a todos. Aquellas palabras atravesaron el corazón de cada asistente. Especialmente de quienes, alguna vez, habían permanecido en silencio. Entonces el Santo Padre llamó con un gesto a Sor Isabel. La religiosa se acercó. También invitó a Monseñor Moretti. Después llamó a Alejandro Salvatierra. Finalmente miró a Isen. ¿Quieres venir también? El niño asintió. Los 5 permanecieron juntos frente al altar. El Papa tomó el viejo rosario de madera que Eleanor había dejado sobre un banco. Lo sostuvo unos segundos. Este rosario cayó al suelo esta mañana. Muchos pensaron que había sido un accidente. Sonrió levemente. Ahora creo que fue una gracia. Porque si estas cuentas no hubieran rodado por aquel pasillo, quizá ninguno de nosotros habría descubierto el sufrimiento que llevaba tantos años escondido. Varias personas asintieron emocionadas. El pontífice levantó entonces la vista. Quiero hacer una promesa. No solo a Isen. No solo a la memoria de Daniel. Sino a cada niño, a cada anciano, a cada persona que alguna vez creyó que debía esconder una parte de sí para sentirse aceptada en la Iglesia. La emoción llenó nuevamente la capilla. A partir de hoy, pediré que todas las instituciones vinculadas a esta diócesis revisen sus prácticas de acogida. No para buscar culpables, sino para asegurarnos de que nadie vuelva a sentirse invisible. Un murmullo de aprobación recorrió el templo. Pero el Papa aún no había terminado. También pediré que cada comunidad dedique un día al año para escuchar directamente a las personas con discapacidad y a sus familias. No para hablar en su nombre, sino para aprender de ellas. Porque la Iglesia no puede anunciar el Evangelio si primero no aprende a escuchar. Las palabras fueron recibidas con un silencio lleno de respeto. No eran promesas grandiosas. Eran compromisos concretos. Compromisos capaces de cambiar vidas. Entonces ocurrió algo inesperado. Monseñor Moretti dio un paso al frente. Sus ojos estaban enrojecidos. Se volvió hacia toda la asamblea. Después miró directamente a Eleanor. Señora Brooks. La voz apenas le salía. No puedo devolverle los años en los que su nieto entró por otra puerta. No puedo cambiar el pasado. Pero sí puedo pedirle perdón. Frente a todos. El sacerdote inclinó profundamente la cabeza. No era un gesto protocolario. Era un acto de verdadera humildad. Eleanor comenzó a llorar. Durante años había imaginado muchas veces aquel momento. Pensó que, si algún día llegaba, sentiría alivio. Sin embargo, lo que sintió fue otra cosa. Paz. Se acercó lentamente a Monseñor Moretti. Tomó sus manos. Y respondió con voz serena. Acepto su perdón. Pero prométame una cosa. El sacerdote levantó la mirada. ¿Cuál? Que el próximo niño que llegue aquí, nunca tenga que preguntarse si Jesús lo estaba esperando. Moretti rompió definitivamente en llanto. Se lo prometo. Toda la capilla se puso de pie. No porque alguien lo hubiera pedido, sino porque comprendieron que acababan de presenciar una reconciliación verdadera. El Papa sonrió. Aquella escena valía más que cualquier discurso preparado. Sin embargo, antes de concluir la celebración, aún quedaba un último gesto. Uno que convertiría la memoria de Daniel en una esperanza para miles de familias. Y ese gesto comenzaría, exactamente donde toda esta historia había empezado. Frente a la gran puerta principal de la iglesia. La celebración estaba llegando a su fin. Sin embargo, nadie se movía de su lugar. Era como si todos comprendieran que aún faltaba el capítulo más importante de aquella mañana. El Papa Leo XIV descendió lentamente del altar.
No tomó el camino hacia la sacristía. Tampoco se dirigió a la salida reservada para las autoridades. Miró a Isen. Después extendió la mano. ¿Recuerdas lo que te pedí hace un momento? El niño asintió. Sí, ¿qué era? Que cerrara la puerta principal. El Santo Padre sonrió con ternura. Así es. Comenzaron a caminar juntos hacia la enorme puerta de madera. Las personas se hicieron a un lado espontáneamente. Nadie quería interrumpir aquel momento. Al llegar frente a la entrada, Isen apoyó lentamente una mano sobre la pesada hoja de madera. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Luego volvió la cabeza hacia el Papa. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Si cierro esta puerta, los niños seguirán pudiendo entrar. El Santo Padre sonrió. No respondió inmediatamente. Colocó suavemente una mano sobre el hombro del niño. Las puertas de una iglesia pueden cerrarse al terminar la misa. Pero el corazón de la iglesia nunca debe volver a cerrarse para nadie. Isen sonrió. Muy despacio empujó la puerta hasta que quedó completamente cerrada. El sonido de la madera resonó en toda la capilla. No fue el final de una ceremonia. Fue el final de una manera de pensar. Un aplauso espontáneo volvió a llenar el templo. Esta vez no era por el Papa. Ni siquiera por Isen. Era un aplauso por la esperanza. Al terminar la celebración, el Santo Padre pidió permanecer unos minutos más. Sin cámaras. Sin periodistas. Sin discursos. Solo con las familias. Se sentó en uno de los bancos, al mismo nivel que todos los presentes. Durante más de una hora escuchó historias. Una madre habló del miedo que sintió cuando su hija fue rechazada en una catequesis. Un abuelo confesó que dejó de asistir a misa porque su nieto con autismo era observado constantemente. Una joven con discapacidad visual contó que, durante años, nadie le explicó cómo podía participar plenamente en la liturgia. El Papa apenas hablaba. Escuchaba. Tomaba notas. Preguntaba nombres. Prometía rezar por cada familia. Pero, sobre todo, prometía recordarlas. Porque sabía que una iglesia que deja de recordar los rostros termina recordando únicamente los números. Antes de marcharse, Leo XIV buscó nuevamente a Alejandro Salvatierra. El empresario seguía contemplando el dibujo de Daniel. ¿Puedo pedirle un favor?, preguntó el Papa. Por supuesto, Santidad. No permita que este dibujo permanezca guardado otra vez en una caja. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué debo hacer? El Santo Padre señaló la entrada principal de la residencia. Enmárcalo. Colócalo junto a esa puerta. Para que toda persona que entre recuerde que esta casa pertenece especialmente a quienes alguna vez sintieron que no tenían un lugar. Alejandro asintió entre lágrimas. Así será. Antes de subir al vehículo que lo esperaba, el Papa se volvió una última vez. Isen corría hacia él. No corría con desesperación. Corría con alegría. Cuando llegó frente al Santo Padre, abrió lentamente la mano. Dentro estaba el pequeño crucifijo del viejo rosario. Quería enseñártelo otra vez. Leo XIV sonrió. Es muy bonito. Isen respondió con absoluta naturalidad. Ahora ya no tengo miedo de entrar. El Papa sintió que aquellas palabras resumían toda la jornada. Se inclinó ligeramente y respondió. Y yo espero que ningún niño vuelva a tenerlo. El vehículo comenzó a alejarse lentamente. Isen permaneció de pie frente a la entrada principal. Por primera vez en muchos años, no miraba la puerta de servicio. Miraba la puerta grande. La misma por la que había entrado acompañado por el sucesor de Pedro. Semanas después, la residencia anunció una profunda revisión de todos sus protocolos de acogida. La antigua lista titulada Acceso Alternativo fue archivada como un recordatorio permanente de un error que jamás debía repetirse. Junto a la entrada principal apareció un cuadro sencillo. Dentro estaba el dibujo de Daniel. Debajo, una pequeña placa de bronce decía: La iglesia se parece más a Cristo cuando nadie tiene miedo de cruzar su puerta. Muchas familias comenzaron a regresar.
No porque el edificio hubiera cambiado, sino porque, por fin, sintieron que alguien había escuchado el dolor que durante tantos años permaneció en silencio. Y cuentan quienes estuvieron allí aquella mañana que, desde entonces, cada vez que un niño llegaba por primera vez a la residencia, algún voluntario le mostraba aquel dibujo y le decía con una sonrisa: esta puerta también es tuya. Porque el Evangelio nunca comienza cuando alguien entra en una iglesia. Comienza cuando una persona descubre que siempre fue esperada dentro de ella. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: ningún niño debe sentirse invisible ante Dios. Y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que, en la Iglesia de Cristo, siempre hay una puerta abierta para volver a casa.